Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, después de otro par de días de música callejera, volvemos al tema de la Loop Station Boss RC600. Habíamos visto todo lo que tenía que ver con el botón menú, con el botón Loop, la primera pantalla, ¿vale? Aquí habíamos visto todo lo que tenía que ver con la configuración de las pistas, la grabación y la reproducción. Si nosotros en esta pantalla le damos ahora la flecha a la derecha, entramos en una pantalla más, loop, flecha a la derecha y llegamos aquí. Y lo que vamos a ver hoy es los efectos FX Input. Pisamos aquí y encontramos cuatro posibilidades de efectos. Vamos a irlos viendo poquito a poco. ¿Ok? Si os fijéis, hay dos que tengo activado, hay dos que tengo desactivado. Para activar, desactivar. Uy, perdón. Para activar, desactivar, en este caso tenemos que rotar la perilla. Y ahora vamos a ver lo que tenemos aquí en efecto. Vamos a ponerlo desde el principio. Esto es un efecto. Aquí podemos elegir nosotros diferentes efectos. Por ejemplo, aquí tenemos un phaser, un flanger, sintetizador, lo-fi, efecto radio, efecto guitarra abajo, pasar la guitarra al sonido de un bajo, etcétera, etcétera. Sustainer, un montón de efectos que tenemos, ¿no? Voy a explicar uno interesante, de los más que se usan, que es el preamp. Aquí tenemos seleccionado el efecto preamp. Tenemos una serie de diferentes amplificadores: JC120, Natural Clean, Full Range, Combo Crunch, Star Crunch, etcétera, etcétera. ¿Ok? Aquí vamos a decidir qué tipo de amplificador, preamplificador queremos usar. La siguiente perilla tenemos qué tipo de speaker o qué tipo de altavoz vamos a usar. El original. También podemos poner un altavoz de 8 pulgadas, un altavoz de 10 pulgadas, uno de 12, dos de 12, 4 de 10, 4 de 12, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto nos va a dejar elegir qué tipo de altavoz queremos que nos emule, que nos simule la pedalera. Y esto es la ganancia. Yo la tengo casi siempre a 60, pero desde 0 hasta el número que llega, que es 100 creo, es la ganancia del amplificador. Ok, le damos otra vez a la flechita y tenemos el compresor, cuánta compresión queremos darle a ese amplificador. Y luego tenemos un pequeño ecualizador, tenemos bajo, medio y agudo. Si seguimos tenemos la presencia que le queremos dar a ese amplificador y luego tenemos aquí una cosa interesante. Vamos a suponer que el sonido lo estamos recogiendo del amplificador con un micrófono. Podemos elegir qué tipo de micrófono queremos. Lo podemos poner en marcha o desconectar y luego podemos mirar en qué parte del amplificador queremos colgar el micrófono. ¿Eh? Y aquí lo tenemos. Vale. El micro, la posición del micro en caso de que queramos hacer que suene como si el sonido se estuviera recogiendo con un micro situado delante del amplificador de la guitarra. Y aquí tenemos el volumen final al que le queremos dar a este efecto que hemos asignado. ¿Vale? Voy a volver hacia atrás. Esto era lo que tenía que ver con el preamplificador. Voy a poner otro efecto de los más que se usan, que es la distorsión. Distorsión tenemos diferentes tipos. Voz, que es como si fuera para hacer un solo, que le da un poquito más de volumen, un poquito más de distorsión. Luego tenemos el overdrive, que si tocáis la guitarra sabéis lo que es.
Luego tenemos una distorsión metal y un fuzz. ¿Ok? Aquí regulamos qué tipo de distorsión queremos utilizar. Aquí pues podemos modular el tono, negativo o positivo, para buscar el sonido que más nos interese de esa distorsión en concreto. Aquí tenemos la cantidad, la ganancia de la distorsión, cuánta distorsión queremos poner, más distorsión, menos distorsión, más overdrive, menos overdrive, ganancia. Y luego aquí tenemos lo que es el volumen que queremos que se oiga el efecto, es decir, la distorsión, y el volumen general en que queremos que nos salga la guitarra cuando activamos la distorsión. Esto es importante porque si estamos tocando la guitarra en limpio y de repente metemos un efecto de distorsión, que no se nos dispare el volumen. Entonces muchas veces tenemos que ajustarlo para que salga al volumen exacto que nosotros queremos que salga cuando apretamos la distorsión. ¿Okay? Bueno, esos son dos de los efectos más usados. Luego tenemos un montón de cosas más. Quizás en otro momento las iré regulando. Aquí tenemos delay, tenemos eco, tenemos reverb al final, chorus, todas cosas que vamos colocando en la guitarra. Y luego pues en cada uno de ellos, vamos a poner uno cualquiera, vamos a poner el delay, y luego tenemos, apretando siempre a la derecha, los diferentes controles que nos sirven para ajustar a ese efecto. Esto lo mejor es pues ponerse a probar el sonido hasta que encontremos el sonido que nosotros queremos tener. Bien, ahora voy a explicar una cosa importante que a mí se me pasaba muchos meses, se me estuvo pasando por alto y es muy importante. Lo habréis visto porque me equivoqué, le di una vez más, pero ahora vamos a ver. Si en vez de a la flecha de la derecha, cuando estamos en los efectos, le damos a la flecha de la izquierda, primero vamos a tener este control que si lo tenemos activado o desactivado. Es lo mismo que si le damos al switch, ¿no? Luego tenemos el switch modo. Esto es importante también. Esto es, cuando lo tenemos en toggle, pisamos el switch, se nos activa el efecto, volvemos a pisar, se nos desactiva. Pero si lo ponemos en momento, solo se activará el efecto mientras tengamos pulsado el switch. Una vez que levantemos el pie, el efecto dejará de estar activado. ¿Ok? Y este es muy importante porque aquí es donde vamos nosotros a activar ese efecto. A todo el sonido que sale de la loop station, solamente al micro, en el caso de un delay, un reverb, algo que le queramos hacer al micro, solo al instrumento 1 o solo al instrumento 2. Esto es importante porque si nos olvidamos de esto, pues la máquina normalmente va a estar siempre en todo y entonces no vamos a lograr lo que estamos buscando. ¿Ok? Bien, repasito final. Volvemos al principio. Estamos aquí, apretamos loop, pero le damos a la flecha de la derecha. Entonces tenemos FX Input. Aquí tenemos 4 efectos que podemos utilizar en el input. Girando lo activamos o lo desactivamos, lo mismo que si pisáramos el switch o no. Pulsamos, aquí elegimos el tipo de efecto y a partir del tipo de efecto vamos a elegir todos los parámetros en las pantallas que tengamos. Hay unos que tienen más pantallas, otros menos. Los parámetros que tenemos que ajustar para lograr el sonido. Bien. Si cuando estamos aquí, en vez de a la derecha, nos vamos a la izquierda, tenemos otra vez el botón de switch y tenemos aquí para decidir si queremos que el efecto se nos active cuando pulsamos el switch y se nos quede activado o solamente momentáneo, mientras lo tengamos pulsado y cuando soltamos se desconecta. Y en el siguiente decidimos a dónde queremos activar este efecto. Si al micro, a todo, al instrumento 1 o al instrumento 2. Bien,
Pues eso sería el primer pulsador de la pantalla de loop y a la derecha. Input FX. Chao.